Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Buenas tardes, bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable. Hoy con un tema muy especial en el Día Internacional de la Diabetes. Buenas tardes, Felipe. Doctora Beatriz, una muy buena tarde para usted, para todos los televidentes. Como siempre, todos los miércoles les recuerdo que estamos en este horario especial de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, porque en las mañanas transmitimos aquí en Telemedellín las sesiones del Consejo de la Ciudad. Pero normalmente, recuerden, nuestra emisión principal central en directo es a las 11 de la mañana. Dice usted Día Internacional de la Diabetes. Este día se instauró hace 21 años, 1991, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes decidieron celebrarlo, conmemorarlo cada 14 de noviembre. Y se preguntarán muchos, de hecho ayer me hicieron esta pregunta, ¿por qué el 14 de noviembre? ¿Con qué criterios se eligen, por ejemplo, esas fechas? Esta tiene una historia, y es que el 14 de noviembre se conmemora el aniversario de un señor que se llamó Frederick Banting, y él fue el descubridor de la insulina. Precisamente por eso es que se hace en esta jornada, 14 de noviembre, la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Así es, Felipe, y hay otro dato muy importante para resaltar, y es desde el 2009 viene la Organización Mundial de la Salud este día a nivel mundial en más de 160 países previniendo y educando a las personas sobre un tema tan importante como es la diabetes. Mire, hoy nuestro invitado es un verdadero experto, le denominan diabetólogo. Es el doctor Jorge García, y él va a estar aquí contándonos un poco de la enfermedad, qué es la diabetes, cómo se previene, cuáles son las consecuencias que trae, qué es lo que hay que hacer para evitarla. Pero precisamente, doctora Beatriz, para entrar en contexto y para que todos entendamos y tengamos como la base para esta conversación, ¿en qué consiste esta enfermedad? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que aparentemente pues no tiene cura, pero sí cada vez hay más alternativas para manejarla. Vamos a ver también que con los manejos que se hacen el paciente puede vivir tranquilamente y convivir con la enfermedad. Es una enfermedad donde están alteradas las células del páncreas, que son las células beta, las células de Langerhans, donde no hay de desarrollo o producción de insulina, o hay disminución de la insulina, que es la encargada de tomar los alimentos, convertirlos en glucosa y ayudar a que esta glucosa nos sirva en las funciones básicas del organismo. Si no se hace esto, entonces los niveles de insulina están altos, no en los tejidos, no en el músculo, sino en la sangre, y esos niveles altos que pueden superar los 110 miligramos por decilitro ya empieza a considerarse diabetes. Gracias, doctora, por la explicación muy puntual y muy oportuna. Las estadísticas de este tema y de esta enfermedad son reveladoras y críticas. Miren, si analizamos el caso de Colombia, estamos hablando que casi 3.200.000 personas, eso es nada más y menos que un poco más que el 3% de la población colombiana, padece diabetes. Y si nos vamos al contexto mundial, y lo aclara seriamente la Organización Mundial de la Salud, hoy, en este momento, en este 14 de noviembre, se calculan que 346 millones de personas, de humanos, están padeciendo diabetes. Pero el asunto es más grave. Dice la Organización Mundial de la Salud que si la temática y la problemática no se atiende ya, en el 2030 esa población se duplicará. Es decir, estaríamos llegando a casi 700 millones de personas con diabetes, lo que equivale, mal contado, al 10% de la población. El tema es serio. El tema es serio, Felipe, y la verdad es que los invitamos a que no se muevan de los televisores, que nos sigan durante todo el programa para que aprendan más sobre la diabetes, cómo combatirla, y si ya la padece, bueno, cómo sobrellevarla y estar mejor cada vez. Esta tarde pueden participar ustedes en nuestras redes sociales, se las recordamos, en Twitter somos @saludmedellín, en Facebook nuestra página es Medellín Ciudad Saludable, y nuestro correo electrónico, el de la Secretaría de Salud de Medellín, es secre.salud@medellin.gov.co. Vamos a hacer la pausa institucional y regresamos, recordando, doctora, que están ya los programas en YouTube. Sí. Canal YouTube Medellín, Ciudad Saludable, en el buscador, en la barra de búsqueda, y ahí aparecen
por fechas todos los 50 programas que ya hemos hecho hasta la fecha. Así es, fíjense cuáles están y cuáles creen que faltan, nos escriben y nosotros con mucho gusto desarrollaremos el tema para ustedes. Día Mundial de la Diabetes, tema de hoy, el Medellín Ciudad Saludable, nuestro invitado en segundos acá con nosotros. Regresamos en un momentico, no se vayan. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Soy una mujer autónoma, soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo. Soy una mujer autónoma, me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo de Medellín. Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tanto como el trabajo del hombre. Les tengo una invitación. Este jueves, 15 de noviembre a las 11 de la mañana, en la Plaza Botero, vamos a estar todos juntos haciendo la tira del centro. Con música, alegría y muchas más cosas. Recuérdalo, es este jueves 15 de noviembre, a las 11 de la mañana en la Plaza Botero. Centro de Medellín es puro corazón. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. En Estrella Grupo Empresarial, integramos 1.200 medios de comunicación regional y local en Colombia. Somos especialistas en eventos, logística y estrategias de comunicación. Estrella Grupo Empresarial. Medios con sentidos.
Regresamos a Medellín, ciudad saludable, que originamos, como ustedes saben, desde Canal Parque, en el sur de Medellín, barrio El Poblado, y donde ustedes, esta invitación la he hecho varias veces y no me cansaré de repetirla, ustedes son invitados. Cuando quieran venir al Canal Parque, pueden asistir, acompañarnos, ver el directo, cómo se hace este programa y otros programas que se generan desde acá. Se pueden tomar un café, un vaso con agua, disfrutar de los jardines, venir a conocer, pasar una tarde, una mañana, todos bienvenidos. Voy a hacer una visita rápida por las redes sociales, empiezo por el Twitter. Recuerden nuestra cuenta @saludmedellín, por ahí descubro que Lady Zapata y otros 7 ya nos están siguiendo. Bienvenida Lady y todos los que se están sumando a esta cuenta. Por aquí Metrosalud nos acaba de citar, dice, en segundo Simposio Internacional de Participación Social, @saludmedellín, somos nosotros, @salud Antioquia y Metrosalud, presentaron modelo del Observatorio de Salud. Doy un pasoncito rápido por nuestro Twitter, por nuestro Facebook, que es Medellín Ciudad Saludable. Nuestros compañeros de la Secretaría nos están invitando al Simposio Internacional Premio a la Calidad Medellín Ciudad Saludable. Esto va a ser el 12 de diciembre de 2012 en Plaza Mayor Convenciones, Salones 1 y 2. Ahí están las redes sociales disponibles para que ustedes las aprovechen y también nuestro correo electrónico secre.salud@medellin.gov.co. Ya está con nosotros el doctor Jorge García. Doctor García, buenas tardes, bienvenido a Medellín Ciudad Saludable. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Doctora Beatriz, hoy cumplimos con el azul. Sí. El doctor García no, se le olvidó. Pero bueno, no importa, pero nosotros sí. Aquí está. ¿Por qué el azul? ¿Por qué el azul es el color de la diabetes? A ver, en realidad el símbolo es un círculo azul. Es un círculo azul que significa unidos todos por la diabetes. El azul es un color pues muy de mucha paz, mucha tranquilidad, pero es el símbolo de la Federación Internacional de Diabetes. Incluso nos contaban, y lo dijimos tal vez en el programa de ayer, que en una jornada como hoy, en la noche, en ciertas ciudades de Europa y los Estados Unidos, algunos edificios, especialmente los hospitales, los sitios que están relacionados con la medicina, tienen una iluminación azul precisamente para recordar esta jornada. Así Doctora Beatriz, ¿arranca con las preguntas? Claro que sí. Bien pueda. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto. Doctor, bueno, al principio del programa yo hacía una introducción acerca de lo que es la diabetes, pero por favor usted como especialista ilústrenos más y contémosle a nuestros televidentes qué es la diabetes. A ver, la diabetes es una enfermedad que cursa con niveles elevados de glucosa en sangre y que puede ser ocasionada por una ausencia parcial o total de insulina o por un mal funcionamiento de esta. Y eso lleva a la clasificación de los distintos tipos de diabetes. En la que mencionabas al principio del programa, cuando se presenta una ausencia de la producción de insulina, hace referencia al diabetes tipo 1, que es la que se presenta más en el niño y en el adolescente, donde en realidad hay más relación con una enfermedad autoinmune, que es una falla en el sistema inmunológico que ataca la producción de insulina, ya sea en las células que producen insulina, en algunas enzimas que tienen que ver con la producción de insulina, y la persona se queda sin insulina, que es una hormona indispensable para la vida. En ese caso, los niños, dijéramos, sin la insulina no pueden vivir. O sea, que es una patología que es indispensable el tratamiento con la insulina. Esa es la diabetes tipo 1, que dijéramos es el 10% de los casos de diabetes. En la diabetes tipo 2 no es propiamente por una falta de insulina, o sea, llega el momento en que sí falta la insulina y por eso es indispensable inclusive que haya una falla en la producción de insulina para que se suba los niveles de azúcar en sangre, pero en realidad el problema es un poquito más complejo. Consiste en una resistencia a la insulina. Más que una falta de producción de insulina, la persona nace con una, dijéramos, es una genética que tiene como finalidad ahorrar energía y esto hace que exista una resistencia a la insulina. Las células, dijéramos que no obedecen bien a esa orden que imparte la insulina y por muchos años previos a la elevación del azúcar se cursa con niveles elevados de insulina, o sea, que es lo que dijéramos también es uno de las metas de la Asociación Internacional de Diabetes, y es que nosotros promulguemos que la enfermedad se inicia muchos años antes de que se eleven los niveles de glucosa en sangre, porque esa previa elevación de la insulina por muchos años que acompañan a estos pacientes provocan una serie de trastornos metabólicos que pueden llevar a la predisposición a la enfermedad cardiovascular.
Doctor García, yo al comienzo del programa daba unas estadísticas en Colombia y en el mundo con base en las que maneja la Organización Mundial de la Salud. Podemos decir que en este momento la diabetes es uno de los grandes problemas de salud pública en el mundo, comparado tal vez con la obesidad o con los problemas cardíacos. A ver, el fenómeno se llamó diabesidad, o sea, se juntó la palabra diabetes con obesidad porque una va amarrada de la otra. Nosotros hace muchos años, yo ya llevo 22 años trabajando con la diabetes, aunque no parezca. No parece. No parece. Echándome flores, no mentiras, no. Hace 22 años, en los principios, decíamos que para el 2010 se calculaba que iban a haber 300 millones de personas con diabetes y esa meta ya la pasamos hace rato. Sí. O sea, estamos verdaderamente con una pandemia de diabetes y obesidad ocasionada por estos cambios en los hábitos de las personas y que pues de la mano de esa pandemia de diabetes y obesidad viene la enfermedad cardiovascular, que a la postre es lo que mata al paciente con diabetes, el infarto. Hoy tenemos, doctor García, doctora Beatriz y amigos televidentes, algunas historias, algunos ejemplos de personas que padecen la enfermedad y que nos han contado pues cómo ha sido su vida desde que fueron diagnosticados y cómo llevan la enfermedad. Uno de esos casos es el de Luzmeri Marín. Ella nos cuenta cómo ha sido su experiencia desde que fue diagnosticada con diabetes. Mi nombre es Luzmeri Marín. La enfermedad que me diagnosticaron hace 12 años es de diabetes mellitus. Me enteré porque un día me levanté común y corriente y estaba ciega. El tratamiento que empecé fue con pastillas y al transcurrir de los días no me sirvió las pastillas. Entonces ya me dijeron que necesitaba era insulina. Me cuido en la alimentación, me cuido en los ejercicios que no sean demasiado extensos. La diabetes es una enfermedad muy silenciosa, te molesta todos los órganos. Por ejemplo, la vista mía ya está muy agotada. El corazón ya me hicieron un catéter y me pusieron 4 stents en las coronarias. Los nervios los va acabando. Ya en los dedos se pierde la sensibilidad. Yo ya la estoy perdiendo en los dedos. Yo les aconsejaría que tomen la enfermedad con mucha responsabilidad. No meterse a toda hora pensando que soy diabético, No, simplemente normal las cosas, pero sí con responsabilidad. Doctor García, Felipe, doña Luzmeri fue bastante clara y nos ilustró todos los síntomas y todo lo que ha sentido con esta enfermedad. Puntualicemos, por favor, doctor García, cuáles son las características de la enfermedad, cuáles son sus síntomas principales. Existe una triada que es casi con la que uno hace como médico el diagnóstico, y qué órganos, también mencionaba doña Luzmeri, son más afectados por la enfermedad. A ver, hay una cosa que es muy importante y por eso necesitamos pues de estos medios para que las personas conozcan mucho la enfermedad, y es que la diabetes tipo 2, que es el caso de doña Luzmeri, cursa en un 90% sin síntomas. O sea, pueden pasar muchos años sin que la persona se dé cuenta que tiene diabetes, pero los síntomas más clásicos generalmente, podríamos resumir, eran 4 P's. La poliuria, que es orinadera, la polidipsia, que es sed intensa, la polifagia, que es mucha hambre, y la 4ª P es la pérdida de peso. Entonces, si dijéramos, estos síntomas se presentan ya cuando hay una enfermedad avanzada, pero como les decía al principio, generalmente cursa inadvertida. Los pacientes son muchísimos, son diagnosticados por casualidad. Tantos pacientes, ahora en la mañana inclusive me llegó un paciente que me contó, me dijo, no, yo fui diagnosticado, fue en unos exámenes prequirúrgicos, me iban a sacar la vesícula y me hicieron unos exámenes antecitos y salí
con azúcar en la orina, ni siquiera en sangre, sino que le hicieron un citoquímico de orina para ver cómo estaban sus riñones y salió con glucosuria. Otros pacientes son diagnosticados por el oftalmólogo, el caso de la paciente que dice que ella que se levantó un día y estaba ciega. Normalmente los niveles altos de azúcar no es que lo dejen a uno ciego de repente, sino que cambia la refracción. La persona puede tener una visión muy borrosa, entonces el paciente asocia eso con una pérdida súbita de la visión y consultan al oftalmólogo. Resulta que en realidad son niveles elevados de glucosa en sangre. Y la paciente ya tiene una de las complicaciones que les decía yo, la más temible, que es la complicación cardiovascular, que en realidad esa complicación cardiovascular se presenta, y como les quiero insistir a todos los televidentes, por muchos años antes de que se suban los niveles de azúcar en el diabético tipo 2, que ese es el miedo. Por eso el eslogan de la Federación Internacional de Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes, es detengamos la diabetes. Detengamos la diabetes porque es el diagnóstico previo a la elevación del azúcar el que tenemos que hacer, el diagnóstico de síndrome metabólico, que esos son 5 elementos, son sobrepeso o obesidad central. Una persona con 1 metro puede hacer el diagnóstico, un hombre con más de 90 centímetros de cintura y una mujer con más de 80 centímetros de cintura tiene riesgo cardiovascular. Niveles elevados de colesterol o triglicéridos en sangre, hipertensión arterial, la diabetes o cualquier alteración de los niveles de los carbohidratos en sangre, y el quinto, que es el infarto. Esos 5 se llaman síndrome metabólico, pero si yo ya tengo 2 de los 5, soy un buen candidato a un síndrome metabólico, y es ahí donde tenemos que empezar el tratamiento, porque en ese periodo antes de que se eleve el azúcar es cuando estamos abonando, dijéramos así, el terreno para desarrollar una enfermedad cardiovascular como la que mencionaba la paciente. Doctor García, y en ese sentido entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos del común que en este momento nos estamos inquietando por estas características y esta enfermedad, considerando que ese tipo de diabetes es tan silenciosa? Entonces, ¿qué es lo prudente? ¿Salir, ir donde el médico general que le mande un examen de sangre o qué debe hacer uno? Primero es alimentarse de todos estos programas, y vuelvo y lo insisto, para conocer mucho sobre la enfermedad. Lo segundo es que si yo tengo un familiar de primer grado de consanguinidad con diabetes, yo tengo que, dijéramos, estar más alerta. Si mi papá, mi mamá o mis abuelos, o tengo un hermano con diabetes mellitus tipo 2, muy probablemente yo pueda ser un candidato a tener la enfermedad. 25% de probabilidades por tener uno de los padres con diabetes. Si además de eso yo también tengo, dijéramos, una cintura mayor de 90 si soy hombre, o mayor de 80 si soy mujer, va aumentando el riesgo. Exactamente, y si yo además de eso en algún momento de la vida tuve o tengo triglicéridos elevados, entonces yo con más razón. Entonces no es hacerme el que no es conmigo, mi papá tiene diabetes, entonces yo de pronto tomo las cosas muy deportivamente. No, uno se va subiendo en los calendarios y además de eso también va aumentando el riesgo, y fuera de eso yo tengo que ser muy enfático en el médico que tengo al frente y decirle, mi papá tiene diabetes y yo tengo los triglicéridos altos, para que le profundicen más en averiguar si tiene o no ese síndrome metabólico, porque es ahí donde yo tengo que iniciar el tratamiento. Hay muchos pacientes que le dicen a uno, doctor, no estamos siendo como muy exagerados, ¿usted por qué me va a mandar medicación si yo todavía no tengo el azúcar alto? Y le digo, ¿y qué tal si yo me espero entonces a que me vengas ya con el azúcar alto para empezarte vos me vas a decir, ¿usted por qué no me hizo oportunamente la prevención de la enfermedad? Porque cuando ya se sube el azúcar, entonces ya además de todo lo anterior, de todas esas complicaciones, yo voy a tener los niveles elevados de azúcar. Y esos niveles elevados de azúcar ya tienen que ver con otro tipo de complicaciones, que son las que normalmente la gente maneja popularmente, que son las complicaciones en la retina y en los riñones. Doctor García, según la Organización Mundial de la Salud, existe otro tipo de diabetes que cada vez es más frecuente, y es la diabetes gestacional. Contémosle a los televidentes en qué consiste y cómo se puede prevenir. A ver, retomemos los tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la que le da al niño y al adolescente, relacionada con una ausencia total de producción de insulina. La diabetes tipo 2, que se relaciona con el síndrome metabólico. La diabetes gestacional, que es la que se diagnostica en la mujer embarazada después del segundo trimestre. Y las otras diabetes que se presentan por problemas propios del páncreas. Una persona que en un accidente de tránsito perdió el páncreas por un estallido de páncreas, o una herida por arma de fuego, etcétera, que perdió el páncreas, va a quedar con diabetes. La diabetes gestacional ya hace relación
a las mujeres que desarrollan una diabetes o niveles elevados de glucosa en sangre después del segundo trimestre de embarazo. ¿Por qué hago énfasis que después del segundo trimestre? Porque hay mujeres que son diagnosticadas en el primer trimestre, la mayoría son mujeres que ya tenían la diabetes y se embarazaron y no sabían. Entonces, para que entre en el rango de diabetes gestacional debe ser diagnosticada en el segundo trimestre. Generalmente existe un factor genético también de diabetes en la familia, entonces aquellas mujeres que son hijas de madres o padres con diabetes y se embarazan son a las que más énfasis tiene que hacer uno de que se realicen la prueba, no desde el segundo trimestre, sino desde que empiecen el embarazo a detectar si hay una progresiva elevación de sus niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque la diabetes gestacional se relaciona con muchas complicaciones en el embarazo, incluyendo la muerte de la madre o del producto de la gestación. Doctor García, ¿cuáles son esas claves para prevenir la diabetes? Es decir, si uno tiene que hacer recomendaciones puntuales a nuestros televidentes de cómo evitarla, ¿qué debe uno hacer? A ver, en la diabetes en la diabetes tipo 1, para que empecemos por ahí, pues definitivamente es una patología que no podemos prevenir. Si nosotros tenemos un defecto inmunológico y se perdió la producción de insulina, nosotros no pudimos hacer nada. Pero sí tenemos que estar muy atentos al diagnóstico precoz y temprano para que ese paciente no vaya a fallecer. O sea, un niño con unos síntomas como los que acabamos de mencionar, eso sí en los niños son muy floridos, un niño con una sed intensa, una gran pérdida de peso, una orinadera profusa, ese niño pues rápidamente hacemos el diagnóstico, entonces en él no hay mayor cosas para hacer. En la diabetes tipo 2, si tenemos una carga genética muy fuerte, nosotros debemos tratar de llevar un estilo de vida saludable. Por lo menos en los hábitos alimenticios, eliminar el consumo de alimentos con azúcares añadidos en exceso, hacer ejercicio periódico y tener un control frecuente, por decir así, de mis niveles de insulina, de nivel de lípidos y nivel de glucosa en sangre. Y mire que le estoy diciendo medir insulina, que casi nadie mide la insulina, porque es una de las formas de diagnosticar precozmente el síndrome metabólico. Escúcheme un segundo, mi papá era diabético. Cuando vaya yo a consulta, revisión general, debo pedirle a mi médico que me mande una prueba de insulina, que me mida la insulina. Ver, si hay otros factores que puedan hacer sospechar de que usted tiene un síndrome metabólico, es prudente hacer la medición de insulina en sangre. Pero si yo hay una persona delgada, que nunca he tenido niveles de colesterol elevados y mi presión arterial ha estado normal, yo creo que con una glucemia en ayunas cada año es suficiente. Pero si usted tiene un hermano y ese hermano se le está creciendo el abdomen y ya tiene los triglicéridos altos, o en algún momento le han dicho que su presión arterial está tendiendo a elevarse, a él sí hay que hacerle niveles de insulina en sangre junto con la glucosa en sangre, porque con eso nosotros hacemos la medición de un indicador que se llama el índice OMA o índice de insulinoresistencia, y podemos detectar si él, antes de que empiece a tener alteraciones en los niveles de azúcar, ya tiene un síndrome de resistencia a la insulina, y desde ahí es donde tenemos que empezar a hacer el tratamiento, no cuando se eleve el azúcar. Muy bien. Antes de continuar con este tema tan interesante, los invito para que veamos el testimonio de la señora Adiela Sabogal, quien tiene 84 años, viene de familia con diabetes y nos cuenta cómo ha sido la experiencia con la enfermedad. Veámoslo. Bueno, mi nombre es Adiela Sabogal Gómez. Yo soy de Caicedonia y tengo 84 años. A mí me diagnosticaron la diabetes hace mucho tiempo. En mi casa murió mi papá de diabetes y muchas tías. Mis primeros síntomas fueron mareos, muchos mareos. Me dan muchos dolores de cabeza, me da mucha sed. Yo tengo problemas del corazón. Tengo el corazón grande y entonces me dice el doctor que debido a la diabetes que me tengo que cuidar mucho. Ahora no puedo caminar porque dice que me estoy engordando, me dice el doctor, pero yo no le he hecho mucho caso a eso porque me gusta mucho el dulce. Por utilizar tanto limón en las comidas, no he llegado a la insulina porque me parece muy triste eso. Yo no sería capaz de estarme churando hasta ahora.
el testimonio de doña Adiela Sabogal, que nos cuenta cómo ha sido su experiencia con la enfermedad. Y estábamos, mientras observamos y escuchamos a doña Adiela, aquí conversando a propósito de las diferencias, doctor García, que deben tenerse en el tratamiento de una persona joven o una persona adulta mayor que tiene la enfermedad. ¿Cómo debe ser ese manejo? A ver, afortunadamente las diferentes asociaciones mundiales que se encargan del control de la diabetes se reúnen periódicamente y sacan conceptos para que sean unas guías de manejo por nosotros, quienes nos dedicamos a tratar pacientes con diabetes. A partir de abril de este año hubo una reflexión muy importante entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en la cual sacaron unas conclusiones muy importantes y es referente a las metas de tratamiento. A una paciente como la que acabamos de ver, que tiene más de 80 años, es una paciente que yo tengo que asociar el tratamiento con respecto a la posibilidad o no de realizar complicaciones a largo plazo. O sea, esto tiene que ver con la expectativa de vida de ese paciente. Porque muchas veces si yo me pongo a ser muy intenso en el paciente y a tratar de bajar sus niveles de azúcar de una forma acelerada, puedo provocar más daño. O sea, en este tipo de pacientes como el que acabamos de ver, si yo provoco una hipoglicemia a causa de un tratamiento demasiado estricto, puedo causarle una complicación grave a ella. Y es peor que si la hubiera dejado con el curso natural de su enfermedad. Entonces uno lo que trata de evitar son complicaciones que causen malestar en esa paciente, proporcionarle dijéramos, calidad de vida a la paciente y evitar complicaciones producidas por el tratamiento. Ahora, en un paciente joven cuya expectativa de vida, dijéramos, va a ser más larga, era una persona de 30, 40 años, que si alcanza a hacer complicaciones por los niveles elevados de azúcar, yo tengo que tener otras metas. Eso se mide con un examen que se llama hemoglobina glucosilada, que todos los pacientes deben exigir, que cada 4 meses máximo se les realice. Entonces uno, por ejemplo, con una meta de 8 para la paciente que acabamos de ver y con una meta de 7 para un paciente mucho más joven, pudiéramos establecer el control de la diabetes en esos pacientes. Doctor García, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se presentan en estos pacientes? A ver, yo insisto mucho con lo precoz y con tiempo. Hay un estudio que se realizó en pacientes prediabéticos que nos dice lo tarde que estamos actuando nosotros. Ese estudio de prevención en diabetes se realizó hace bastantes años, pero arrojó unas cosas muy curiosas. Una, pacientes con diagnóstico de prediabetes, hasta un 8% ya tenían complicaciones en la retina. Y pacientes con diagnóstico de prediabetes, algunos de ellos, hasta un 13%, ya tenían complicaciones a nivel renal. Entonces nosotros pues nos tenemos que plantear, bueno, esto ¿cómo se llama entonces? Si supuestamente ese paciente no tenía diabetes, o es que estamos haciendo mal el diagnóstico. Entonces por eso este tipo de complicaciones tipo retina o sea, en el fondo del ojo, donde se reflejan las imágenes, lo que se llama retina, hay unos vasitos muy delicados y esos vasitos se afectan bastante por los niveles elevados de glucosa en sangre. Entonces ese daño se llama retinopatía diabética y se presenta muy frecuentemente, pero cuando ya tenemos el azúcar alto. Y a nivel renal existe otra complicación que es la nefropatía diabética, que se presenta por los vasitos que existen a nivel del riñón que se deterioran con los niveles elevados de azúcar en sangre. Esas son las complicaciones que se presentan por niveles altos de azúcar, pero la complicación en los vasos grandes, como son las arterias coronarias, las arterias carótidas o las arterias de la circulación de los miembros inferiores, se puede presentar por muchos años antes de que se eleve los niveles de azúcar. Entonces, por eso la insistencia de que hay que detener la diabetes es porque muchos de los daños se presentan antes de que se suban los niveles de azúcar en sangre. Uno de ellos, por ejemplo, es el daño en el recubrimiento interno de las arterias grandes del cuerpo. Entonces, debemos de hacer el diagnóstico de la enfermedad que se llama síndrome metabólico para evitar las complicaciones, tanto cardiovasculares como las ya ocasionadas por los niveles de azúcar en sangre elevados, como son en la retina y en los riñones. Una necesidad como las que se dan, por ejemplo, de tener que amputar miembros, ¿es un descuido total de una diabetes? ¿Es un mal tratamiento o es una cosa inevitable en ciertos niveles de la enfermedad? No. El paciente, eso sí debe estar muy claro y quiero que todos los pacientes con diabetes que estén viendo el programa lo tengan muy claro. O sea,
no por yo tener diabetes voy a terminar con todo este tipo de cosas que yo estaba mencionando. O sea, un paciente con diabetes bien controlada se muere viejito, como les digo yo, no va a tener ninguna complicación. De hecho, gracias a Dios en nuestro consultorio cada vez vemos menos este tipo de complicaciones, el amputado, el paciente con lo que se llama pie diabético, que es un paciente que tiene ya un problema de tipo úlcera o lesión crónica que no sana y termine amputado. Y entre otras la meta es no amputar a nadie, ¿cierto? O sea, tratar de preservar siempre la extremidad. Pero ese tipo de complicaciones se presentan sí por un descuido total o dijéramos un mal manejo de la patología. Generalmente si se presenta por ejemplo en personas que viven en regiones muy alejadas o que no sabían inclusive que tenían diabetes, porque se presenta pacientes que le dicen, a mí me diagnosticaron la diabetes hace 6 meses o hace 1 año y mire cómo tengo ya la circulación demasiado deteriorada, pero ha sido por eso. Pero un paciente que se someta, dijéramos, a un control periódico de su enfermedad, que pueda llevar, dijéramos, una toma de medicamentos constante y que posea su glucómetro, que es el monitor para medir los niveles de glucosa en sangre que veíamos ahorita con la otra paciente que tenía, ya el plan obligatorio de salud lo está dando, que eso es otra de los grandes logros que se ha podido tener con los diabéticos, y es que ya les entregan a todos su monitor para el monitoreo de glucosa. Nosotros ya cada vez vemos menos estos tipos de complicaciones, que el paciente logra unas metas mejores de tratamiento y así evita las complicaciones a corto y a largo plazo. Muy bien, vamos a hacer una pausa institucional para seguir conversando con el doctor García. También tenemos un invitado que es Juan Fernando Montoya, que es un estudiante de formación universitaria, que es diabético y él nos va a contar su historia. Todavía hay otros elementos. Antes de la pausa les recuerdo las redes sociales. En Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Medellín Ciudad Saludable, secre.salud@medellin.gov.go, nuestro correo electrónico, y en YouTube, ahí están montaditos ya los programas anteriores para que ustedes los consulten. La pausa y volvemos. Les tengo una invitación. Este jueves, 15 de noviembre a las 11 de la mañana, en la Plaza Botero, vamos a estar todos juntos haciendo latir el centro. Con música, alegría y muchas más cosas. Recuérdalo, es este jueves 15 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza Botero. Centro de Medellín es puro corazón. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Ya iniciamos el programa Salud en el Hogar, que acercará los servicios de salud a más de 11.000 familias durante el primer año de operación. Lo que necesitamos es un modelo centrado en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud, para avanzar articuladamente en este propósito que nos hemos trazado de una Medellín saludable.
Medellín, un hogar para la vida. Me preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política. A eso le voy a apostar. Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza, a buscar equidad y a transversalizar, que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo, la construcción del colectivo en los temas de género. El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otro de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla. Bloque final de Medellín Ciudad Saludable para este miércoles 14 de noviembre, cuando hoy en el mundo, y lo decíamos desde un comienzo, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y se habla de todas estas estrategias que en el mundo entero se están haciendo precisamente para combatir esta enfermedad que ya es un problema de salud pública en el mundo. Estaba revisando el Twitter y me encuentro con mucho agrado que Colciencias empieza a seguirnos a partir de este momento en nuestra cuenta en Twitter. Es un honor que la entidad nacional que se encarga de la investigación esté siguiendo nuestra cuenta. Recuerden, pueden participar también vía Twitter en @saludmedellín y en Facebook estamos como Medellín Ciudad Saludable. Llegó ya aquí a acompañarnos al set Juan Fernando Montoya, estudiante universitario. Juan, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué más? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa. Diagnosticado como diabético. Diagnosticado como diabético desde los 13 años. Doctora Beatriz. Juan Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido la historia de la enfermedad, desde qué edad empezaste, ya sabemos que a los 13, cómo se ha presentado, qué síntomas y cómo ha sido esa evolución. Bueno, para mí la diabetes ha sido un poco complicada, ¿sí? Sobre todo cuando era más pequeño. Las cosas eran difíciles porque aplicarle insulina 2 veces al día a un niño es muy complicado, ¿sí? Entonces hace cosas que uno en este momento dice, bueno, ¿yo por qué hacía eso? Uno sale corriendo por miedo al chuzón, de pronto tiene repercusiones psicológicas, uno cree que los amigos lo van a rechazar, que va a tener problemas con la familia y finalmente no es así. Se da un poco difícil porque a uno le da mucha sed, le da mucha hambre, como decía el doctor ahora. Es difícil ir a estudiar porque le da a uno muchos lapsos de sueño largo, incluso durante la clase uno muchas veces pasa con sueño, mientras que los otros compañeros se están divirtiendo y escuchando su clase y uno está por allá atrás dormido. También en los descansos y cuando uno sale ve que todo el mundo, sus amigos, sus compañeros están comiéndose una cosa dulce, tomándose una gaseosa, un licor ahora que es más adulto y uno no se lo puede tomar de la misma forma. Entonces yo pienso más bien que es un estilo de vida que hay que aprender a llevar. Muy bien, exactamente. Eso era sobre todo cuando empezó la enfermedad, pero a medida que fue evolucionando aprendiste a manejarla y ahora no es ningún problema porque eres todo un estudiante universitario. Sí, a medida que van pasando los años uno va aprendiendo que la enfermedad no se lo va a llevar como uno piensa y que uno no se puede dejar vencer de ella, ¿sí? Lo digo porque he visto casos de niños que quieren, por ejemplo, tirar todo como yo quería hacer también, que incluso dejé ir un mes al colegio por eso. Uno no se puede dejar llevar de la enfermedad. Entonces, a medida que va pasando los años, uno aprende a llevarla, a ir a sus controles, a que tiene que hacer una dieta, un ejercicio, olvidarse de los dulces, incluso que hay muchas cosas dietéticas que suplementan los dulces, pues sí, hay chocolatinas, hay confites, hay tortas, hay de todo lo dietético. Juan, quiero consultar un elemento histórico. ¿Hereditario? ¿En tu familia existieron casos de diabetes y diabetes temprana? Temprana no, pero sí hay varios casos. Tengo un tío que es diabético por parte de mi papá y mi mamá, pues, que recién murió hace 6 meses por una complicación de diabetes. Doctores, la historia de Juan me hace pensar en una cosa: edad, 13 años, las dificultades que tuvo, ausencia escolar, diezmado para hacer una cantidad de cosas, luego logra manejarlo.
este proceso, un proceso de estos, de un descubrimiento de una diabetes temprana, requiere también un acompañamiento psicológico para ayudarles a estos pacientes a entender su enfermedad y salir adelante, o solo estrictamente lo médico? Doctor García y doctora Beatriz. A ver, no, esto tiene que ser manejado por un grupo de personas que tengan entrenamiento en diabetes, porque hay que abordar muchas cosas. O sea, como decía Juan Fernando en un principio, soltarle de uno a un niño que desde chiquito lo amenazan que si no se porta bien, si no se toma la sopa, le ponen una inyección, porque esa es la amenaza. Decirle que se tiene que poner 2, 3 y hasta 4, como es el manejo moderno de la diabetes tipo 1, hasta 4 veces insulina en el día. Eso es un choque muy grande, entonces hay que hacer, dijéramos, uso de un grupo interdisciplinario para que se eduque mucho a esta persona y adopte un estilo de vida que lo va a acompañar por el resto de sus días. Ahora, hace 10 años, es como los celulares, hace 10 años eran muy distintos a los de ahora. Hace 10 años no contábamos con los avances que se tienen ahora. Afortunadamente han habido unas moléculas nuevas de tratamiento tanto en la diabetes tipo 2 como en la tipo 1. En la tipo 1 tenemos unos avances importantísimos con las insulinas modernas que hacen, dijéramos, menos peligroso, entre comillas, el tratamiento para un niño con diabetes. Igualmente las bombas de insulina son de una gran ayuda, ya las tenemos en el país. Anteriormente, hace 10 años, no las teníamos. La bomba de insulina es una gran ayuda a pacientes que tienen, dijéramos, ese pavor de chuzarse. Los monitores de glucosa también son muy modernos. Tenemos también acceso a monitores de glucosa continuos que ya también vienen incorporados a las bombas de insulina. Y lo mejor es la cantidad de productos dietéticos que hay en el mercado. O sea, ya usted encuentra en los colegios una gran gama de bebidas dietéticas sin azúcar pues añadido, productos naturales, chocolatinas sin azúcar, todo lo que a un niño normalmente le provoca consumir, pero lo más importante es que él desde muy pequeño se vaya haciendo, dijéramos, esa conciencia de que no consumir azúcar no es nada grave y que más es un estilo de vida saludable que no un estilo de vida aburridor y que lo vaya a llevar a un estado pues de depresión. Bueno, la pregunta que sigue es para los dos. Voy a empezar con Juan Fernando y es sobre el manejo, sobre el tratamiento. Para cada tipo de diabetes hay un tratamiento, pero también hay otras medidas de educación diabetológica, como lo mencionan. Aparte de la insulina, Juan Fernando, ¿qué otras medidas preventivas y además de tratamiento has practicado y te han recomendado? Bueno, preventivas pues es hacer ejercicio, llevar la dieta muy saludable, baja en grasa, cero azúcar, y así como que haya practicado, hay muchas cosas, sí, de pronto que la gente se inventa, muy folclóricas, muy naturales, de naturistas, de medicina natural. Entonces uno consume cosas a ver si de pronto le dan resultado. La alcachofa, que tomes esta hojita que de pronto le puede servir, que baja el azúcar. Pero generalmente así definitiva es la insulina. Muy bien. Doctor García, ¿qué mitos existen con respecto a los tratamientos y el manejo de la diabetes? Pues una muy delicada, y es que todo el mundo cuando le dicen le voy a poner insulina, entonces dice la insulina, le dice a él mismo, le dice el vecino, porque no es sino que usted diga que tiene diabetes y el vecino ya sabe más de... Ya le está diagnosticando. Sabe más de diabetes que el médico y que todo, ¿cierto? Usted está haciendo fila en un banco y dijo diabetes y ahí mismo voltea al del frente, le tengo el remedio para la diabetes, para quitársela. Pero el mito más grande es con la insulina. A las personas le dicen que les van a poner insulina y dicen eso lo deja ciego, etcétera, un montón de complicaciones. A los hombres creen que se van a quedar impotentes, etcétera. Pero definitivamente en la diabetes tipo 1, que hay una ausencia total de producción de insulina, o sea, más del 90% de ausencia de producción de insulina por el páncreas, el único tratamiento existente es la insulina. Ese es incompatible con la vida, no aplicarse insulina, y definitivamente, como les decía, uno de los grandes avances son las insulinas modernas. El paciente tiene que utilizar insulina. Las otras medidas son medidas generales que ayudan a disminuir la cantidad de insulina. Por ejemplo,
el practicar un ejercicio. Debemos de estimular la práctica de ejercicio en el paciente tanto de diabetes tipo 1 como 2, inclusive estimularlos a que hagan parte de equipos y que sea una práctica libre del ejercicio. Tengo pacientes que han hecho partes de equipos de fútbol, de las inferiores de fútbol de algunos equipos. Tenía uno que jugaba en el Envigado, en las inferiores del Envigado, pues, o sea que ahora por estudio, pues, pero no por la limitación de la diabetes. Tenemos que ser muy enfáticos con eso de que no se les debe limitar y que el ejercicio debe ser libre. Y la parte de la alimentación más hace referencia no tanto a no comer azúcar, porque el manejo moderno de la diabetes tipo 1 hace referencia a que con las insulinas modernas prácticamente el diabético tipo 1 no tiene una diferencia muy grande con la alimentación que con el resto de las personas, porque él va a ajustar su dosis de insulina de acuerdo a lo que va a comer. Entonces, y que no sea una norma para todos los que están viendo con diabetes tipo 1 que ya van a empezar a comer dulce, pero sí se le puede enseñar a que de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que vaya a comer, se puede poner una dosis de insulina. Y eso hace mucho más llevadero la enfermedad. O sea, si nosotros le decimos, usted se puede comer lo que tiene ahí de enfrente, pero para eso se va a aplicar X cantidad de insulina, es bueno, eso es bueno y eso hace más llevadera, dijéramos, la enfermedad. En el paciente con diabetes tipo 2 es otra cosa, porque el paciente con diabetes tipo 2 generalmente está asociado a un exceso de peso, ¿sí? A niveles altos de grasa en sangre, de colesterol o triglicéridos, entonces la dieta debe ser más ajustada para esto, o sea, orientada a una pérdida de peso, orientada a manejar un nivel de colesterol en sangre adecuado que no vaya a empeorar el riesgo cardiovascular. Entonces, ahí sí tenemos que hacer un énfasis muy importante en conocer, por ejemplo, el índice glucémico de los alimentos, que eso es un cuento bien largo, pero que casi nadie hace referencia a ello, y es el contenido o la velocidad de transformación en azúcar que puede tener unos carbohidratos, y eso es muy importante que el paciente lo tenga en cuenta, el manejo de las porciones y el escoger alimentos con alto contenido de fibra. Básicamente, eso es lo que debe manejar un paciente con diabetes. Doctor García, se nos acabó infortunadamente el tiempo, pero Juan Fernando me hizo pensar en los tratamientos alternativos, especialmente los naturistas. ¿Funcionan? ¿Son complementarios? ¿No funcionan? Hay algunas sustancias que han sido investigadas ampliamente y que tienen alguna relación con niveles, pues con bajar los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, la canela. La canela, inclusive en Estados Unidos se venden tabletas de canela, porque se ha visto que la canela mejora las glucemias postprandiales. No me pregunte por qué, porque eso sí no lo he profundizado. Algunas otras, por ejemplo, como es una penquita que se consigue en México, que también se ha asociado con, es una penquita pequeña, inclusive se vende en vinagreta, y esa penquita se ha visto también que disminuye los niveles de glucosa en sangre. Y algunos otros popularmente conocidos, pero que en realidad nosotros no sabemos complicaciones a largo plazo que vaya a ocasionar, ¿cierto? Pero popularmente es mejor, dijéramos, si usted quiere tomarse su agüita de canela, si quiere tomar sus bebidas de ochuva, o el casco de vaca, o la hierba que llaman insulina. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Pero no me abandone, por favor, si en el caso es insulina o en el caso de medicamentos, por favor, que no los omita. Porque nunca va a reemplazar, pues, a un buen tratamiento ya científico. Muy bien, doctor García, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por estar con nosotros conmemorando el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio para tratar de, como dice el eslogan, detener la diabetes. Muy bien, Juan, así muy rápido porque se nos acabó el tiempo. Con la manera como manejas tu enfermedad, tu diabetes, ¿sientes que llevas una vida absolutamente normal? Bueno, yo creo que me falta un poco. Sí, me falta un poco para ser excelente. Yo creo que a todos nos falta en cuanto a diabetes, pero sí es una vida estable y normal y feliz. Muy feliz y sin ningún problema. Gracias, Juan, por venir a acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Juan Fernando, doctora Muchas gracias Beatriz. por acompañarnos y siempre serán bienvenidos porque seguramente tendremos que volver a hablar del tema en otra ocasión. Los invito para que mañana nos acompañen. Vamos a hablar sobre salud y valores en la niñez, la adolescencia y la familia. Sigue la programación de Telemedellín. Mañana, normalmente jueves, aquí estaremos 11 de la mañana en directo, escuchándolos a ustedes y desarrollando este tema. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde y un resto de este miércoles muy feliz. Chao.